Y hoy quiero hablarte de otras cárceles que existen también. Y cárceles a los cuales, aunque estamos libres, sin rejas alrededor, a veces en nuestro espíritu y en nuestra mente, nos encerramos o la gente que está a nuestro alrededor nos quiere encerrar a causa del mensaje que portamos, a causa de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y de eso quiero hablarte en esta mañana. Vamos a Hechos capítulo 5 del versículo 12, dice de esta manera: por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían en común de acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaba. Y seguían aumentando el número de los que creían en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todos eran sanados. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo sobre esta nueva vida. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los líderes religiosos de Israel, y mandaron a traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel no los encontraron. Así que volvieron con el siguiente informe: encontramos la cárcel cerrada con todas las medidas de seguridad y a los guardias firmes a las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie adentro. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó alguien y les informó: mire, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán con sus guardias y los trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temía ser apedreado por la gente. Y todos decimos: ¿qué historia? Hay una situación aquí que se ve histórica, ¿no? La iglesia de Cristo comenzaba a resurgir de una manera milagrosa, como todo lo que Cristo hace. Y ellos comenzaron, después del bautismo del Espíritu Santo, después de ese encuentro en el aposento alto, ellos comenzaron a predicar el Evangelio, empezaron a predicar. ¿Y qué predicaban? ¿O cómo predicaban? Nosotros como que tenemos ya resuelto el mensaje. De hecho, a los sembradores se les da el mensaje que tienen que hablar. Pero ellos en ese tiempo no sabían cómo hablarlo, y lo único que ellos podían decir de lo que habían visto y habían oído, de lo que Jesús había hecho y de cómo Jesús había resucitado y cómo el Espíritu Santo había entrado en ellos. Ese era el mensaje. Decirle a la gente: hay una nueva vida, hay algo diferente, hay algo nuevo, y encima tiene que ver con una vida llena de milagros. Y dice que venían gente enfermas de todos lados y comenzaban a ser sanados, y estaban en un lugar que se llamaba el pórtico de Salomón. Y claro, esto comenzó a molestar, porque todo movimiento de masas comienza en algún momento a molestar, comienza a traer bastante incomodidad a aquellos que quieren tener el control de las masas. Y sabe que el poder religioso de aquel tiempo y poder político de los judíos, que era el Sanedrín, que era el consejo, la asamblea de hombres de mucho tiempo y judíos en aquella ciudad que era Jerusalén, dijeron: esto no puede ser. Dice que les agarró envidia. Ahora, la otra versión que nosotros leemos de la Biblia, usted sabe que a veces estamos como leyendo diferentes versiones, ¿sí? La versión que leí ahora es la misma que leyó Sandra, que es la nueva versión internacional, que es una versión bastante interesante, pero nosotros venimos de la versión Reina Valera 1960, ¿sí? Que es una versión muy buena, pero que en las palabras que están escritas se quedó un poquito hacia atrás en el tiempo,
Y parece que estamos leyendo una... Sí, de hecho estamos leyendo una Biblia bien española, ¿no? Pero en esa versión, la 1960, la cual yo me crié y prácticamente para nosotros es un sacrilegio dejarla de lado. Pero en esa versión dice que estos sacerdotes judíos se llenaron de celos. Ahora en la Nueva Versión Internacional habla de envidia. Entonces, ¿hay una diferencia entre celos y envidia o no? ¿O es lo mismo ser celoso y envidioso? Son dos sentimientos que son un poco diferentes, aunque despiertan bronca igual. A ver, los celos son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que lo considera propio. El famoso celo de pareja, que es el que más a veces estamos acostumbrados a vivirla, ¿o no? Nada más o menos, sí. Cuando uno cree que es algo suyo, o sea, es su propia propiedad y no quiere compartirlo, el celo. Pero la envidia es cuando uno quiere tener aquello que tiene la otra persona. Entonces hay una gran diferencia. Ahora, ¿por qué en la Biblia aparecen estas dos diferencias? Una versión habla de celos y otra hablan de envidia. ¿Y sabe por qué? Porque yo entendí que esta gente, estos sacerdotes, estos hombres que pertenecían a ese poder religioso, por un lado tenían miedo de perder ese poder político que tenían y que ejercían sobre la gente, pero por otro lado, al ver cómo se manifestaba Dios en esta gente, querían tener ese poder. ¿Se entiende? Por un lado, no querían perder el poder político, tenían el celo, pero tenían la envidia de decir, che, esta gente le está haciendo bien a la sociedad. Y nosotros, cuando nos ponemos a pensar, no le hacemos mucho bien, porque la religión en sí no le hace tanto bien el dogmatismo. Por eso pensamos que cumpliendo 2 o 3 puntos ya soy cristiano. Y no es así. Cuando hablamos de religión, yo le estoy hablando de un conjunto de normas o de dogmas que uno al cumplirlo parece que pertenece a cierto grupo. Pero Jesús nunca pensó, nunca, pero jamás tuvo la intención de crear una religión. Jesús nunca tuvo se le pasó por la cabeza que íbamos a crear sistemas donde íbamos a calificar a la gente, decirle, miren que yo soy cristiano y yo lo veo a usted y le voy a decir si usted es o no es cristiano. Una locura. Porque para ser cristiano, Cristo tiene que nacer de nuevo en nosotros. Es el único requisito. Que Cristo nazca en tu vida. Que vos aceptes a Jesús en tu corazón y que Él pueda hacer de vos y de mí una persona nueva. Bueno, la cosa que no le gustó, celos y envidia se atravesaron, fueron los sentimientos que se le cruzaron a esta gente y fueron a buscar a los apóstoles. Los apóstoles no tenían otro poder que no sea el poder de Dios. No ejercían otro poder que no sea el poder que Dios le había otorgado para sanar y para ayudar a los necesitados. ¿Y qué hicieron? ¿Los metieron a dónde? En la cárcel. Y dijeron, bueno, acá se terminó el problema. Los metemos en la cárcel y listo. Ellos no se resistieron, acá no hubo una rebelión, acá no se levantó el pueblo en armas para atacar y para avanzar. Ellos, tranquilitos, ¿qué hicieron? Chito la boca, acá está, espóseme. No sé si habían esposa en ese tiempo, pero... Y se fueron a la cárcel. Es más, cuentan las historias de otros historiadores de aquel tiempo, que se iban contentos, que se iban cantando a la cárcel. ¿En serio? Porque se sentían que lo que estaban haciendo tenía un efecto y como que estaban participando de los padecimientos de Cristo. De hecho, después los terminaban azotando y estaban re felices porque los habían azotado. Porque decían, che, nuestra misión era conmover al mundo y lo estamos conmoviendo. Ahora, ¿qué pasó? Los encerraron en la cárcel. Yo no sé lo que puede pasar cuando vos te encierran en la cárcel, pero de los que he ido a visitar, es bastante feo esa situación. Bastante difícil. Se te encierra el mundo y se terminó todo ahí. Y yo creo que ellos tuvieron ese sentimiento porque eran hombres.
eran personas como nosotros, sujetos a pasiones humanas, diría el apóstol Pablo. Y ellos cuando fueron encerrados, seguramente habrán dado gracias a Dios por lo que habían hecho, pero habrán dicho, acá se terminó todo. Ya está, nos encerraron. Y yo quiero hablarte un poquito sobre esto, porque hay envidias y hay celos muchas veces que a nosotros también nos hacen encerrar en diferentes cárceles en esta vida, y son cárceles que no son creadas por nosotros mismos, sino que otros de alguna manera han creado para que nosotros nos sintamos encerrados, pensando que ya nuestro ministerio, que ya nuestra misión o que ya nuestro propósito se terminó. Las cárceles que otras personas nos construyen, a las que muchas veces nosotros accedemos, son aquellas imposiciones externas que aceptamos, a veces consciente o inconscientemente, y que permitimos que influyan en nuestra vida y que limitan justamente nuestro radio de acción, limitan nuestra libertad. Y quiero hablarte de esto, porque hay cárceles, aun cuando uno conoce al Señor, cuando uno conoce a Cristo y cuando uno se decide a vivir una vida en el Señor, mucha gente alrededor tuyo te va a empezar a decir cosas y te van a querer encerrar en ciertas cárceles. Y yo creo que eso ha pasado muchas veces y nos puede pasar. ¿Sí? Nos puede pasar. Y ustedes saben cuál es mi doble rol y mi doble función en esta vida, en este tiempo. Y muchos me preguntan, ayer me preguntaban en Santa Fe, ¿cómo haces con el pastorado? Siempre la misma pregunta, ¿cómo haces con el pastorado y con tu función política? Digo, mira, yo el pastorado no lo voy a dejar nunca porque lo necesito, aunque a veces me falte el tiempo. Pero no me voy a dejar encerrar por la política, porque también puede ser para mí una cárcel. Tu trabajo puede terminar siendo una cárcel, ¿o no? Hay gente que trabaja todo el día, y luego quiere trabajar, y se encierran. Ahora, también hay otras cárceles que yo quiero hablarte en este día. Por ejemplo, la cárcel de las expectativas ajenas. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Que han puesto expectativa gente en vos sobre algo y vos como querés de alguna manera atribuirles y hacer lo que ellos piensan que vos tendrías que haber sido o ser. Es como que en esas expectativas te encerrás en esa cárcel. A veces esas expectativas son familiares. O a veces esas expectativas son sociales. Muchos padres queriéndose salvar con su hijo, llevándolo al club para que juegue y sea un jugador profesional y, vamos a creer en esto porque este va a andar bien. Y capaz que el pibe quiere ser bailarín, qué sé yo. Capaz que el chico quiere ser otra cosa, pero le metieron tanta expectativa sobre eso que es como es una cárcel, donde no hay libertad de expresarse. O al revés, el chico ve un buen deportista y quiere ser futbolista y el padre dice, no, vos vas a ser abogado. Es como yo agarré a los hijos y le decía, bueno, Agustín, vos vas a ser pastor, olvídate. No necesita mucha expectativa del padre, él te va solito. O no, dice la madre, no. La expectativa que se ponemos nosotros, tenemos que tener cuidado con eso, porque a veces podemos terminar encerrándolos. Al no querer, a veces al perder el control sobre la gente que está a nuestro alrededor, los queremos encerrar. Otra de las cárceles son las críticas. Uy, ¿cómo no nos aguantamos las críticas? ¿Cómo no nos aguantamos esos juicios que levantan contra nosotros, ¿no? Esas opiniones negativas que los demás nos definen de alguna manera. A veces eso determinan nuestras decisiones. Voy a hacer esto, pero no lo voy a hacer por temor a que me critiquen. ¿A vos nunca te pasó eso? Yo me acuerdo cuando mis padres compraron un terreno en la zona sur de Rosario y levantaron su casita, hermosa la casa. Y mi mamá soñaba con una casa, tenía en su mente un tipo de casa, ella quería un caserón, quería. Y mi papá no tenía problema de hacerle levantar las paredes y los ladrillos, pero el problema fue cuando empezaron a decorarla, o sea, cuando empezaron a mostrar, a hermosearla, porque mi papá decía, no, pero mira, en el barrio que estamos nos van a criticar. Y mi mamá le decía, ¿qué me importa que me critiquen? Yo quiero las tejas, yo quiero el ladrillo visto, yo quiero esto, yo quiero aquello.
y mi papá, pero nos van a criticar. Fíjate cómo a veces las críticas pueden condicionar eso. ¿O no? ¿O nunca te pasó? ¿O me pasó a mí nomás? Hay que saltar ese cerco. Vamos a hacer tal cosa. No, pero ojo que nos critiquen. Pero que critiquen, los críticos siempre van a estar. Siempre van a estar. Críticas siempre. Pero que eso a vos no te encierre. Otra de las cárceles. Relaciones tóxicas. Apa. Eso es una cárcel fuerte. Relaciones donde hay manipulación, donde hay dependencia, donde hay abuso, donde hay control. Salga de ahí, por favor. Salga de ahí. Te manipulan a veces con principios de la palabra. Lamentablemente hay gente que manipula con la misma religión, claro. Y hay una toxicidad en esas relaciones que realmente vos ves a la persona muerta en vida. Salga de ahí, por favor, en su trabajo, donde usted esté. Porque estas dinámicas, en estas dinámicas, cedemos nuestra autonomía, nuestra autoestima. A veces para evitar ciertos conflictos o miedo de estar solo. Hay gente que tiene miedo de estar solo, que dice, bueno, este me maltrata, pero por lo menos está al lado mío, me ceba mate. Salga de ahí. Otra cárcel, los roles impuestos, ¿sí? Aceptar estas cuestiones, ¿no? Del rol de buen hijo, el rol de trabajador perfecto, el rol de la mejor madre del mundo, el rol del amigo incondicional. Digo, es como que tengo que pelear por eso. Son cárceles, te encierran, no te dejan ser lo que Dios quiere que seas. No lo que vos quieras ser, porque a veces no tenés ni la más pálida idea de lo que querés ser, pero lo que Dios quiere hacer en tu vida, eso te va a satisfacer de verdad. Otra cárcel más, la presión al éxito. Esas ideas del éxito. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? Digo, está definido por mucha gente, es como alcanzar ciertos puestos. Yo quiero decirte algo, salí de esas ideas de éxito, porque el mayor éxito que nosotros podemos tener en esta tierra, en este mundo, y se lo dije el domingo pasado, es la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Eso es éxito. Eso es éxito. Éxito no es tener mucho más de lo que tenés. Éxito no es alcanzar el lugar más alto. No, que no te ganes esa ambición. Rápidamente, otro de las cárceles, el chantaje emocional. Gente que te manipulan emocionalmente, haciéndote sentir culpable, responsable de su bienestar personal. Yo soy así porque vos me haces esto. Cárceles, no, salga de ese lugar no le pertenece a usted. La cárcel del miedo al rechazo. Eso de querer hacer cosas para que los demás nos acepten, o querer sentirnos aceptados, aunque eso significa a veces traicionar a nosotros mismos o traicionar a Dios. Otra de las cárceles es el control sobre nuestra identidad, gente que controla nuestra identidad. Hermanos, nosotros no podemos definirnos, nuestra identidad no puede estar basada en lo que los demás puedan decir de nosotros, o los demás puedan definir quiénes somos nosotros. No, yo soy un hijo de Dios, y Dios es el que ha definido mi identidad, y me ha dicho llamar su hijo. Y unas 2 cárceles más, o 2 celdas más dentro de la cárcel, la dependencia económica o emocional y la comparación constante. Qué tremendo esto de no poder salir de esas situaciones. Hay gente que vive comparándose al resto, comparándose a ver si puedo lograr o alcanzar tal o cual cosa. Digo, hermanos, estas cárceles pueden ser sutiles, pero muchas veces funcionan porque nosotros mismos las aceptamos. Aceptamos eso. Bajamos la cabeza, agachamos la cabeza y los aceptamos. No hay que aceptar eso. Yo no sé, pero estos apóstoles en algún momento estaban ahí encerrados y en algún momento dijeron, che, ¿qué onda esto? ¿Qué hacemos? Acá terminó todo. Dice que en medio de la noche, la noche oscura. La noche significa cuando hay mucha confusión, cuando no sabes para dónde salir corriendo, no sabes para dónde irte.
donde no tenés seguridad en vos mismo. ¿Sabés lo que ocurrió? Un ángel se les apareció. Wow. Un ángel se les apareció. Lo sobrenatural de Dios funciona cuando nosotros queremos caminar en su propósito. Dice que ese ángel los agarró y le dijo: muchachos, este no es el lugar para ustedes. Este no es el lugar para ustedes. Ustedes tienen que seguir predicando. Ustedes tienen que seguir anunciando lo que significa vivir una vida nueva en Cristo. Y dice que se los llevó. Nadie puede entender o comprender hasta el día de hoy, ni el escritor Lucas que escribe esta carta hermosa de los Hechos, puede describir de qué manera el ángel lo sacó. Pero todo estaba cerrado y el ángel lo sacó igual. Uf. ¿Querés saber lo que es un milagro? Cuando logramos llegar a un lugar sin que los demás se dieran cuenta. Cuando llegamos a abrazar la promesa de Dios sin que los demás puedan intervenir, sin que los demás de alguna manera puedan encerrarnos. Cuando el plan y el propósito de Dios en tu vida es tan grande, hermano, realmente no hay nada que te pueda contener, no hay nada que te pueda encerrar, sino que vas a vivir en una vida libre en Cristo cada momento, cada tiempo, en cada lugar, en cada espacio que te muevas. Nadie pudo encontrar qué pasó. Ahora bien, el ángel los sacó y el ángel no les dijo: chicos, salgan, hagan lo que quieran, sean libres para este mundo, vivan como sientan. No, el ángel les dijo lo que Dios le había dicho, los marcó con un propósito. El ángel le dio justamente una misión específica, le dijo: vayan, vuelvan al templo, comuniquen al pueblo sobre esta nueva vida. ¿Cuál es la nueva vida? La vida de lo sobrenatural. Yo quiero realmente decirte esto, porque a mí me pasó aún siendo niño. Yo crecí en una familia donde siempre hemos creído en lo sobrenatural, siempre hemos creído en milagros. Nuestra familia es la obra de un milagro. El evangelio de nuestra familia llegó a nuestra abuelita a través de un milagro. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántos de los que están acá fueron producto de un milagro de Dios? Nadie entra por esas puertas si Dios no ha hecho un milagro. Un milagro en su interior, un milagro en su vida exterior, un milagro en su casa, en su familia. Vivir una vida de milagro no es vivir de vago sin hacer nada para que Dios haga todo. No, es hacer todo aquello que tenemos que hacer, y cuando parece que no lo alcanzamos, es saber de confiar en aquel Dios que sabes que es fiel, porque Él cumple todo lo que ha prometido. Y yo voy a estar tranquilo. Dificultades lo vamos a tener siempre, pero vamos a estar tranquilos, porque cuanto nadie lo vea, hay un ángel que está trabajando por nosotros. Y ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo que está trabajando, como cantábamos recién. Aunque yo no lo pueda ver, Él lo está haciendo. Hay cosas que no lo vemos, hay cosas que nos encierran, pero tranquilo, hay una paz en tu corazón, hay una paz en tu interior que determina que Dios va a hacer algo nuevo en tu vida, algo lindo, algo bueno, y sabes que es solo razón de tiempo, Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero hablarte y cerrar con esto. Hay una vida nueva en Cristo Jesús. Yo quiero decirte esto, hay una vida nueva en Cristo Jesús. No es religión, no son dogmas que tenés que cumplir. Es una vida en tu interior que tenés que abrirlo al Señor, lo tenés que abrir a Dios. Tenés que aprender a comunicarte con Él, tenés que aprender a llegar con tus propias palabras a Él. Lo sobrenatural se va a manifestar siempre cuando estemos caminando en la voluntad de aquel que nos llamó. Generalmente a veces nosotros esperamos milagro cuando metemos la pata. ¿O no? Muchas veces nosotros terminamos pidiéndole a Dios y diciéndole: Señor, sálvame de esta porque no sabe lo que me mandé. Pero lo sobrenatural se va a comenzar a manifestar cuando vos camines en el propósito. Vos tenés que encontrar cuál es la misión que Dios tiene para tu vida. ¿Cuál es el propósito que Dios quiere? ¿Hacia dónde Dios me quiere llevar? Hermano, eso es lo que a mí me ha inquietado y me sigue inquietando todos los días de mi vida. Es la fuerza que me levanta. ¿Cuál es el plan que Dios tiene en mi vida? ¿Hasta dónde llegué? ¿Hasta dónde Dios quiere que llegue?
y decirle, Señor, acá estoy. Señor, acá me levanto sabiendo todas mis limitaciones, todos mis errores, todas mis falencias, mis debilidades también. Yo te las presento a ti. Pero si vos querés usarme, acá estoy dispuesto. Hermanos, la Biblia dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. En definitiva, Cristo siempre hace todo nuevo. Y quiero decirte esto, se viene un nuevo año, ¿o no? Llegamos al 2025. Hay una frase que dice, año nuevo, vida nueva. Quiero decirle que es una gran mentira. Lo descubrí. No. Porque decir año nuevo, vida nueva es como decir auto nuevo, chofer nuevo, o sea. Es como si me compro un traje nuevo, pero el que está dentro del traje está más viejito cada día. Y esa frase nos hace confundir, porque nosotros pensamos que es como que tachamos lo que pasó del año y ya arrancamos como una vida nueva. Nadie se acordó de lo que pasó. No, pero vos vas a vivir en el 2025, vas a vivir todas las consecuencias de lo que hiciste en el 2024. Y también lo que hiciste en el 2023. Y también en el 22. Y seguir desde que naciste. Pero cuando Cristo viene a nosotros, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Él hace todas las cosas nuevas en nuestro interior, en nuestra vida, y Él va regenerando y restaurando en nosotros una naturaleza que se había caído y vuelve a nosotros en una naturaleza divina, en una naturaleza sobrenatural. Entonces, aunque yo vivo ciertas consecuencias que las tengo que atravesar por cabeza dura, por haber hecho las cosas bajo mi propia decisión y a veces necedad, lo que Jesús hace en nosotros es que nos da la nueva oportunidad, sabiendo que podemos vivir una vida espiritual diferente, no solamente que va a aliviar esas consecuencias, sino que nos va a proyectar para que comencemos a ver una vida diferente hacia el futuro que tenemos y vamos a empezar a tomar mejores decisiones. Entonces, eso es lo que Cristo comienza a hacer en nosotros. Realmente nacemos de nuevo porque nuestro carácter es transformado. Y los que están al lado, mire, si hay algo que se dan cuenta cuando nuestro carácter se transforma. Es así. A este le pasó algo. Veo que hay gente que dice, este está raro. Este no es el mismo. ¿Qué le pasó a este? Mira, si Cristo entró en su corazón, yo te puedo decir que va a ser una mejor persona, va a ser un mejor trabajador, va a ser un mejor estudiante, va a ser un mejor, lo que sea, un mejor profesional, va a ser algo diferente porque comenzará a tomar decisiones diferentes. Y yo quiero terminar con esto. Lo nuevo de Dios viene en forma de propósito. Lo nuevo de Dios viene en forma de una misión perfecta que Él tiene para tu vida y para mi vida. No sabemos cuánto tiempo nos resta en este mundo. No sabemos cuánto tiempo vamos a seguir existiendo. No lo sabemos. No es por un tema de edad cronológica. Nadie lo sabe. Pero sí sabemos que podemos dejar una huella y podemos dejar una misión. Podemos dejar un propósito que lo hemos logrado y poder saber lo más lindo, que tenemos la esperanza de una vida eterna. Cuando cerremos los ojos a esta tierra, algo va a haber del otro lado y será Jesús que con los brazos abiertos nos va a decir, fuiste un buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y ahora entrá, que hay mucho para vos y para también toda tu casa. Yo quiero en esta mañana que oremos a Dios y que le pidamos a Dios, Señor, si estamos en alguna de estas cárceles, sácanos. No pertenecemos aquí, no somos de este lugar, no pertenezco a ese lugar. Yo quiero empezar a servirte a ti con libertad. Quiero servirte con toda mi vida y quiero hacerlo con plena libertad. ¿Cuántos lo quieren hacer de los que están aquí?